Hola, buenos días. En pleno Madrid, la que acaban de ver ha sido una de las imágenes de la semana en el Parlamento Regional. 25 años de historia de la Asamblea de Madrid, que quedaron reflejados en ese pleno extraordinario celebrado el jueves en esta misma Cámara. Celebración que trasladamos hoy a nuestro programa con un debate especial. Hablaremos de la historia del Parlamento madrileño. Enseguida les voy a presentar a mis invitados, pero antes conocemos con más detalles cómo transcurrió ese pleno que reunió, entre otras personas, a los 3 presidentes que ha tenido aquí la Comunidad de Madrid. Pleno extraordinario para celebrar el primer cuarto de siglo de la Asamblea de Madrid, con reconocimiento a todos los que hicieron posible estos 25 años de historia. Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre lideraron y siguen liderando los cambios que la Comunidad de Madrid necesitaba y han sido capaces de mejorar el presente porque pensaban y piensan en construir el futuro. Medalla de oro para los que hace 25 años redactaron en el Congreso nuestro Estatuto de Autonomía y para los expresidentes de la Comunidad, un reconocimiento que Esperanza Aguirre difería al fin de su mandato. Discursos con reivindicación del valor del diálogo, el acuerdo y también del disenso, y con la mirada fija en la Constitución. Este tiempo está marcado por una Constitución en la cual, por primera vez en la historia de la España moderna, por primera vez, se encontraron y entendieron las grandes ideologías nacionales. Hemos conseguido construir, desde el respeto a lo que antes se hizo, una herencia que ha roto con el pesimismo, con la tristeza y con el retraimiento. Trabajar en la Comunidad de Madrid y desde la Comunidad de Madrid es la mejor forma que tenemos de trabajar por España, es decir, por el conjunto de todos los españoles. Y del pasado al futuro. Los trabajos de los actuales diputados ponen la base del Madrid del futuro y contribuyen a seguir mejorando. Y repaso de una historia con cambios significativos. No nos satisface plenamente haber casi conseguido la igualdad en el ámbito parlamentario y seguiremos luchando para extender la igualdad efectiva a todos los ámbitos de la vida social, laboral, cultural, política y económica de nuestra comunidad. E incluso con retos concretos. Quedan también temas importantes por cerrar. Una posible nueva reforma del Estatuto, la descentralización hacia los ayuntamientos o la investigación hasta las últimas consecuencias de los graves acontecimientos que ocurrieron después de las elecciones de mayo del 2003. Un momento de celebración en el que se escuchaban citas de Ortega, Pirandello, la Biblia y hasta de Miguel Peidró, el que fuese primer presidente de la Mesa de Edad en la Asamblea de Madrid el ya lejano 8 de junio de 1983. Quienes hace 25 años tuvimos el privilegio de asistir al nacimiento de esta institución, estamos hoy orgullosos de que haya cumplido 25 años una institución, la Asamblea de Madrid, todavía joven pero ya cargada de experiencia. 10 años lleva la Cámara instalada en esta sede de Vallecas, donde muchos creían que era una utopía poder conseguir el ambiente de penetración de la sociedad, de la Cámara, de la Asamblea, incluso del propio edificio de las instalaciones de este lugar de Vallecas. Han sido 25 años apasionantes de parlamentarismo regional, donde ha hecho posible ese parlamentarismo que la convivencia de los madrileños fuera más importante, fuera más unida y fuera más entendible. Y sobre todo porque durante esos 25 años se ha legislado para los madrileños para que todos alcancemos un mayor bienestar. Y por lo tanto, bienvenida esa juventud de 25 años que tiene la Asamblea de Madrid, pero sobre todo, larga vida a esta Asamblea, que es la Asamblea de todos nosotros, nuestra casa. Eso esperamos, Ángel del Río, larga vida a la Asamblea de Madrid. Y ya tiempo de debate. Les presento sin más a mis invitados que conjugan el ayer y el presente de la Cámara Autonómica. Empiezo por Julio Setién. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Usted fue diputado de la Asamblea de Madrid en representación de Izquierda Unida en la 4ª y en la 5ª legislatura. En la 5ª legislatura, sí. Le escucharemos con mucha atención, como al resto de nuestros invitados, a los que sigo presentando. Francisca Sauquillo. Buenos días, bienvenida, diputada de la Asamblea de Madrid. Perdone que lo mire para no confundirme, en la 1ª, en la 2ª y en la 3ª legislatura. Exactamente, desde bueno, pues 1983 hasta 1994. Muchas cosas apasionantes, seguro que también nos tiene que contar usted cómo
Seguro que pasa lo mismo con el invitado que tengo ya a mi izquierda, Luis Eduardo Cortés. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Usted fue diputado de la Asamblea de Madrid de la segunda a la séptima legislatura, muchos años en el Parlamento madrileño, y además fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Transportes, con lo cual... Sí, una larga historia. Mucha trayectoria política, bienvenido también. A mi derecha, la parte, si me permiten, más joven de los invitados que tengo hoy en nuestro programa, Pablo Casado, del Partido Popular. Usted es diputado en esta octava legislatura. Hace apenas un añito que... Bienvenido también y buenos días. Y el diputado también joven del Partido Socialista, en este caso, Óscar Blanco, diputado también en esta última legislatura. Eso es, buenos días. Que estamos viviendo. De verdad que es un placer para mí haberles reunido a todos ustedes. Y una pregunta muy simple. Julio Setién, empezamos por usted. ¿Qué recuerda de su paso por la Asamblea de Madrid? De todo, tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Fue un trabajo apasionante, muy interesante, muy vehemente y muy intenso, no solo el mío, el conjunto de la Cámara. Y sí recuerdo algo que me pareció muy importante siempre en las dos legislaturas en las que yo fui diputado, y es el respeto y la sensación de que se podía cambiar cosas también desde la oposición. Eso me pareció muy interesante y creo que algo contribuí, a pesar de los rifirrafes que tuvimos lógicamente entre los diputados de la oposición y el gobierno, pero creo que aquella fue una experiencia muy interesante en el plano humano, tremendo, porque me dio la oportunidad, claro, de poder hablar y de poder conocer problemas humanos de miles y miles de madrileños de toda clase y condición, y eso es muy importante para uno, para su crecimiento personal, digamos. Francisca Sauquillo, usted vivió el inicio de la Asamblea de Madrid y además pocas mujeres, ¿no?, había entonces en el Parlamento madrileño. Pues sí, éramos poquísimas mujeres, la verdad es que éramos muy pocas de todos los grupos, o sea, poquísimas. Pero fue muy interesante, o sea, la primera legislatura pues era construir un edificio, construir lo que era una comunidad que no había experiencia en la Constitución ni en la historia española de lo que era una comunidad madrileña, y era construir un edificio que era desde hacer su himno, hacer su música, era hacerla toda la comunidad. Y la verdad es que la experiencia era de una emoción de que los madrileños entendieran, y yo creo que lo intentábamos y lo conseguimos, porque había también que convencer a los madrileños de que tenían derecho y que tenían una comunidad. Y por lo tanto pues fue muy impresionante. Para mí la verdad es que tengo un recuerdo muy bueno de la primera, de la segunda legislatura. La tercera ya era más diferente, pero tengo muy buen recuerdo de esa época y creo que los madrileños empezaron a entender pues que tenían derecho a eso. ¿Y los recuerdos de Luis Eduardo Cortés? Usted estuvo muchos años en la Asamblea de Madrid. Muchos años, claro. Empecé en la segunda legislatura en San Bernardo, en aquel viejo edificio, y luego me correspondió a mí, bueno, ahora hay que decir el honor y la satisfacción de tener que construirlo siendo ya consejero y responsable de la materia de obras públicas y otras muchas más. Por lo tanto, sí tengo un especial cariño a este edificio. Y yo creo que lo que ha representado y lo que representa la Asamblea de Madrid para los madrileños y para los españoles es mucho. Y sobre todo es un ejemplo de libertad. Yo creo que aquí, si hemos hecho un ejercicio los políticos madrileños de cualquier signo y de cualquier ideología, es dar muestras de que con las ideas en libertad se pueden hacer muchas cosas. Pablo Casado, Partido Popular, pues usted está aquí en esta última legislatura y hasta ahora, ¿cuáles son los sentimientos que le produce haber pasado por la Asamblea de Madrid? Bueno, pues yo no he coincidido con los tres que me han precedido la palabra, porque al final la Asamblea, más allá del edificio, más allá de la institución, es por donde pasan muchísimas preocupaciones de los madrileños. O sea, en esta Cámara llega, pues no solo se legisla, lógicamente como Cámara Legislativa, sino que también hay un control al Gobierno y hay iniciativas que tanto desde la oposición como desde el Gobierno responden a las demandas de los madrileños, que al final son los que nos votan y los que nos ponen aquí a los que les representamos. Yo creo que es fundamental y en este aniversario lo que hay que destacar es que esto es el ejemplo de la democracia en Madrid, el ejemplo de la libertad y el ejemplo de la representación de todos los madrileños a través de los que, bueno, pues ahora somos diputados, otra vez lo fueron, y los que vengan detrás, que estamos a su servicio. Óscar Blanco, diputado socialista, a su turno ahora. Pues las sensaciones que yo tuve cuando entré a este Parlamento por primera vez, la verdad es que fue de orgullo y responsabilidad, orgullo por poder representar a los ciudadanos madrileños en esta Cámara
y de responsabilidad precisamente por eso, ¿no? Pablo lo decía, porque en esta Cámara precisamente es donde tenemos que resolver los principales problemas que tengan los madrileños. Y yo creo que a eso se nos obliga y es la exigencia que tenemos todos los diputados que estamos presentes en la Cámara, sea del signo que sea, ¿no? Y por lo tanto mucha responsabilidad. Les hago una propuesta, ¿les apetece que echemos la vista atrás durante unos minutos? Vamos a ver cómo fueron las primeras 4 legislaturas aquí en el Parlamento madrileño. La Asamblea cumple ahora 25 años. 25 años en los que ha ido creciendo, asumiendo cada vez más competencias, teniendo más diputados y debatiendo todo aquello que se ha ido incorporando a las competencias de la comunidad: sanidad, educación, vivienda, urbanismo, aquellos asuntos que hacen que la vida de los madrileños cambie y que también hacen que Madrid sea una comunidad puntera en el resto de las comunidades de España. Esperemos que con la celebración de este aniversario todos los madrileños sean conscientes de que esta es su casa y que aquí trabajamos por ellos. El 8 de junio de 1983, en el viejo caserón de la antigua Universidad de San Bernardo, se constituía por primera vez la Asamblea Regional de Madrid. Un mes antes se habían celebrado las primeras elecciones autonómicas. Joaquín Leguina fue elegido presidente de la comunidad. Ramón Espinar, exalcalde de Leganés, era elegido primer presidente de la Asamblea de Madrid. Nació, digamos, sin mucho entusiasmo, y 25 años después pues es una realidad innegable que está en la vida ciudadana y que se ha manifestado como una administración capaz de resolver problemas, ¿no? El llamado Caserón de San Bernardo fue noviciado, embajada, cuartel, universidad y sede de la soberanía popular. En este edificio estaría ubicada la Asamblea de Madrid hasta 1998, 16 años en los que la comunidad autónoma se fue construyendo paso a paso. En la primera legislatura, Madrid define sus señas de identidad autonómica: la bandera, el escudo y el himno. Se sientan las bases del ordenamiento jurídico de la comunidad y se configuran sus instituciones. En mayo de 1987, segundas elecciones autonómicas. Rosa Posada, diputada por el Centro Democrático y Social, es elegida presidenta de la Asamblea. Joaquín Leguina repite como presidente regional. Legislatura convulsa es la única en la que se produce una moción de censura contra el gobierno. El abandono de un diputado del Partido Popular hace fracasar la moción. En una institución nueva, tenía de vida 6 años, una moción de censura en las condiciones en que aquella se produjo fue políticamente un momento difícil y delicado. En junio de 1991 se inicia la tercera legislatura. El pacto de socialistas e Izquierda Unida permite a Joaquín Leguina mantenerse como presidente de la comunidad. Un acuerdo que lleva a Pedro Díez Olazábal, elegido en la lista de Izquierda Unida, a la presidencia del Parlamento Regional. La comunidad asume las competencias en materia de educación universitaria. El mal estado del edificio de San Bernardo obliga a la Asamblea a buscar nueva residencia. Tras varios intentos infructuosos, se decide construir la sede de la soberanía popular en Madrid Sur, Vallecas. No a todo el mundo le parecía bien, pero finalmente todos los grupos parlamentarios la apoyaron, fue unánime el apoyo de los diputados y diputadas de la Asamblea, y tomamos la decisión de llevarla a Vallecas. Las obras del nuevo edificio marcan la cuarta legislatura que se inicia en la primavera de 1995. Será la primera vez que el Partido Popular consiga mayoría absoluta. Alberto Ruiz Gallardón es elegido presidente regional. Juan Manjalen preside la Asamblea. Durante esta legislatura la actividad legislativa es notable. Se aprueban 94 leyes, se reforma el Estatuto de Autonomía para asumir nuevas competencias, se crea el Defensor del Menor y se produce el traslado definitivo a Vallecas. El Príncipe de Asturias inauguraba el nuevo edificio el 28 de septiembre de 1998. Un parlamento en su tradición pues es también un lugar de encuentro, y un lugar de encuentro con los ciudadanos y con la cultura y con la representación de las tendencias. El encuentro entre sociedad y política es una constante en la Asamblea de Madrid. El
poeta y pintor Rafael Alberti visitaba el Parlamento Regional, a quien donaba su colección de palomas por la paz. Una relación de arte y política que años más tarde se retoma con el pintor Antonio López y su cuadro Madrid desde Vallecas, una visión de Madrid que recibía sus últimos retoques dentro de la propia Asamblea. Y arte en el corazón del Parlamento Regional, el Salón de Plenos, con el mural de Lucio Muñoz, La ciudad inacabada. Parte de nuestra historia, Julio Setién, ¿qué recuerdos viendo estas imágenes? Muchos recuerdos y muy intensos, muy bonitos. La verdad es que el caserón aquel de San Bernardo era muy incómodo. Teníamos que mirar de lado y realmente lo único que tenía de bueno es que realmente a los que teníamos enfrente los acabábamos conociendo hasta la última arruga, ¿no? Pero era muy complicado. Esto es otra cosa, es un edificio muy bonito, bellísimo en mi opinión, me gusta mucho y además con una carga simbólica. El estar en Vallecas es muy importante, haber sacado del centro de Madrid a un barrio aparentemente periférico y el traer aquí la sede de la voluntad popular de los madrileños. Yo creo que fue un verdadero acierto de todos los políticos en el momento en el que se planteó, y de luego el edificio bellísimo y tiene una cantidad de arte dentro tremenda. Yo cuando he venido con vecinos, con gente, cuando hemos estado aquí en los días de puertas abiertas y lo hemos enseñado, realmente impresiona. Por cierto, que ya saben todos ustedes que los madrileños pueden acudir aquí a la Asamblea durante estos días para conocer una exposición de la que luego les daremos más detalles, pero es el turno de Francisca Sauquillo de nuevo. Bueno, yo efectivamente aquí no he estado, porque estuve únicamente en San Bernardo, pero San Bernardo también tenía mucha historia. O sea, para mí, que lo recordaba como la antigua universidad, pues más o menos el estar en ese edificio era más incómodo, no teníamos condiciones, en las salas de reuniones pues no había sitio, no teníamos despachos los diputados, bueno, pero como teníamos la ilusión de hacer comunidad y de la Asamblea darla a conocer a los ciudadanos, pues para mí tiene un recuerdo muy grato. O sea, yo creo que además había un ambiente bueno, en donde no teníamos condiciones de trabajo buenas, pero sí teníamos buen ambiente. Yo creo que había un diálogo muy importante y entonces yo lo recuerdo como muy grato. Es verdad que este edificio yo nunca pensé que en esta zona de Vallecas, que yo la conocía desde los años 60, 70, había ayudado a hacer la remodelación de las miles de chabolas que había en toda esta zona, prácticamente había más de 15.000 chabolas, pues que aquí fuera a estar el local tan impresionante como es este, de la Asamblea y de los ciudadanos de Madrid. Bueno, yo creo que es un hito muy importante. Luis Eduardo Cortés, de nuevo su turno. Bien, los recuerdos, como ya he dicho, se suman y se acumulan, ¿no? Y a veces hasta se confunden. Yo viví la época de San Bernardo, época a la que tengo, como es lógico, enorme cariño, porque, entre otras cosas, yo era bastante más joven. Y luego esta, porque es una época que sí la he vivido intensamente, más casi desde el gobierno que como diputado, y que al final representa... Aquí se ha fraguado todo lo que es el Madrid de hoy. Es decir, este lugar en el que nos encontramos ahora maravilloso ha sido, bueno, el lugar en donde hemos hablado unos y otros, donde hemos discutido, debatido y de donde al final han salido todas esas cosas, yo creo que la mayoría buenas, que forman parte de lo que es el Madrid de hoy. Por lo tanto, es una historia real, viva y fundamental en nuestras vidas. Pablo Casado y Óscar Blanco, cuando ven ustedes estas imágenes de sus predecesores, ¿qué sensación notan? Yo tenía 2 años cuando empiezan las imágenes, con lo cual, pues claro, no me acuerdo porque ahora, lógicamente pues no teníamos razón. Pero sí que es verdad que es la historia. Y es la historia de la Comunidad de Madrid y es la historia de una comunidad que además ha querido huir de los criterios diferenciales y está muy arraigada con ser una comunidad de recibir gente de fuera, que hay muchísimos diputados que han nacido fuera de Madrid. Lógicamente comparte la sede de la capital de España pues con el Congreso de los Diputados, con el Senado. Eso hace más difícil a veces que la Asamblea tenga una voz o tenga un conocimiento por parte de los ciudadanos, pero verdaderamente es la historia de un proyecto exitoso. Es la historia de 25 años en los que los madrileños y todos los españoles hemos decidido vivir en paz, vivir con una Constitución que nos representa a todos, y aquí en Madrid pues es la historia de un éxito colectivo en cuanto a una comunidad que ahora está a la cabeza de España y que creo que además pues tiene condiciones para seguir a la cabeza de Europa por muchos años.
años. Óscar Blanco. Pues a mí son sensaciones, la verdad es que muy dispersas, ¿no? Yo creo que es muy loable la labor que tuvieron que hacer los primeros diputados, la primera legislatura, sobre todo construir algo que no existía y el dar a conocer a los ciudadanos la importancia que tenía un Parlamento autonómico, ¿no? Que aún hoy en día, con las dificultades que tiene de hacer entender las competencias que tiene en cada uno de los ámbitos, el Parlamento estatal, el Parlamento autonómico, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues más todavía en aquella época, ¿no? El hecho de que los ciudadanos conocieran que esto les afectaba directamente y que esto les iba a afectar directamente a las políticas de su día a día, ¿no? Y esa labor fue fundamental. Tenemos más imágenes para el recuerdo, esta vez un poquito más cercanas, lo vemos y enseguida les doy la palabra de nuevo. El 30 de junio de 1999 se constituye la quinta legislatura, nueva mayoría absoluta para el Partido Popular. Alberto Ruiz Gallardón repite como presidente regional y Jesús Pedroche es elegido presidente de la Cámara. Se constituye la Cámara de Cuentas y se asumen las competencias de Sanidad y Justicia. Será en esta legislatura cuando por primera vez se abran las puertas de la Asamblea a todos los madrileños, una novedad convertida en tradición. Hay diputados que vale la pena escuchar. Las intervenciones públicas en los parlamentos se preparan mucho. A lo mejor para 3 minutos que te toque hablar estás preparándote 3 horas. El trabajo parlamentario no es solo el legislativo. El control al gobierno se convierte en una de las principales tareas para los representantes populares, ya sea en pleno o en comisión. El 10 de junio de 2003 se iniciaba formalmente la sexta legislatura. Los votos de socialistas e Izquierda Unida sumaban mayoría. Sin embargo, la deserción de 2 diputados socialistas impide que Rafael Simancas sea elegido presidente de la comunidad. Contra todo pronóstico, la popular Concepción Dancausa es elegida presidenta de la Asamblea. La sexta es la legislatura más breve de la historia. Se convocan nuevas elecciones para el mes de octubre. Las instituciones funcionan y que el Parlamento supo resolver, yo creo que de una forma muy positiva, el problema que había con las elecciones y empezar a funcionar. En noviembre de 2003 se inicia la séptima legislatura. Concepción Dancausa es la primera persona en la historia elegida para ocupar la presidencia de la Asamblea en 2 legislaturas. Y Esperanza Aguirre se convierte en la primera mujer presidenta de la Comunidad de Madrid. Las competencias de la Comunidad de Madrid se desarrollan completamente durante esta legislatura. La educación, la sanidad, los transportes, los servicios sociales, la vivienda o el medio ambiente de Madrid es decidido por los madrileños. En junio del 2007 se iniciaba la octava y actual legislatura. Esperanza Aguirre revalida su mayoría absoluta. Elvira Rodríguez es elegida presidenta de la Asamblea de Madrid. Cuando hay vivos debates, por ejemplo, sobre la dependencia o sobre la sanidad, como hemos tenido las semanas pasadas, o como se ha debatido en otras ocasiones la educación, al final estamos hablando de lo que nos importa a todos. 25 años después, la Asamblea de Madrid es la tribuna en la que cualquier decisión que afecte a los habitantes de la región se discute y se analiza. Los cambios en los problemas y ritmos de vida de los madrileños han tenido traslado legislativo en el Parlamento regional. La Comunidad de Madrid y sus instituciones, 25 años después, son una realidad indiscutible en el panorama nacional. Julio Setién, de todos estos últimos años que hemos mostrado, para usted, ¿cuál fue el hecho más importante? Hubo momentos de los que yo he vivido. Hubo momentos muy intensos. Fue desagradable, sinceramente, pero muy impresionante. El inicio de la guerra de Irak, por ejemplo, fue un choque. Y realmente yo creo recordar que fue el único momento en el que realmente se notó que se rompía algo en el corazón de los grupos y de los diputados que estábamos aquí. Pero en general yo creo, ya digo, que el nivel de respeto fue muy alto y sobre todo, yo decía al principio, yo creo que lo más importante, yo he vivido cosas muy interesantes, por ejemplo, para mí que soy... llevaba además medio ambiente y trabajo, que eran 2 cosas que me apasionan y vocacionalmente, por ejemplo, la ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta en Manzanares, o por ejemplo las 17 medidas contra la siniestralidad laboral. Yo las recuerdo muy intensamente porque decía antes que era esa sensación de que efectivamente incluso desde la oposición podías hacer algo.
podías gobernar de alguna manera, aunque fuera lógicamente de manera minoritaria. Yo creo que esa sensación fue muy positiva, es lo mejor que me he llevado de esta Cámara. Francisca Sauquillo, usted ya vivió estos últimos 4 años que hemos mostrado fuera de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo lo vio usted? ¿Siguió manteniendo de alguna manera el contacto con la política madrileña, aunque solo fuera como mera espectadora? ¿Qué análisis hace? Yo me siento muy madrileña, por lo tanto siempre he seguido todo lo que pasaba en mi comunidad, en Madrid, como ayuntamiento, etcétera. Pues a mí desde fuera, pero efectivamente no desde fuera, sino sintiéndolo dentro, para mí el acontecimiento más fuerte de lo que ha vivido ha sido cuando se usurpó la voluntad de los ciudadanos con lo que ocurrió con los 2 votos en contra de los que formaban parte del Grupo Socialista, lo que se llamó el Grupo Tamayo y tal. A mí eso me pareció que fue un hecho de lo más fuerte, o sea, después de unas elecciones, pues que evidentemente se usurpara en ese momento estos 2 personas lo que había sido la voluntad de los ciudadanos. Para mí eso fue lo más fuerte desde fuera. Y después, pues seguido, que es un cambio. Yo creo que hay una situación diferente de la época que yo estaba a la que yo he visto en algunas otras legislaturas. O sea, en la época nuestra había bastante respeto y diálogo y colaboración. O sea, yo recuerdo buena época, aunque estuviéramos en el gobierno nosotros y el partido, entonces era Alianza Popular cuando en la primera legislatura, pero luego el Partido Popular estaban en la oposición. Pero había diálogo y yo tengo muy buenos amigos de aquella época, o sea, y luego yo he visto que la situación se ha ido tensionando y crispando y he visto muchísimo menos diálogo y colaboración entre gobierno y oposición. Preguntaremos enseguida a los diputados que están en esta legislatura cómo ven eso que usted ha dicho, por ejemplo, pero es el turno de Luis Eduardo Cortés. Bueno, es que coincido con lo que están diciendo. Yo no voy a destacar un hecho especial, que los ha habido, los que han apuntado y otros muchos que podríamos también plantear. Pero yo creo que lo que es el ejemplo de lo que ha sido y lo que es y lo que debe seguir siendo este Parlamento, yo creo que es un ejemplo para todos y para España. Es la forma de poder disentir políticamente, correctamente, apasionadamente, duramente, pero al mismo tiempo mantener las relaciones entre unos y otros. Yo creo que ese ha sido el ejemplo. Madrid tiene una gran ventaja sobre el resto, y lo he dicho antes, que es libre de ideas. En Madrid se puede pensar y se puede decir absolutamente en libertad lo que se quiera. Ese es un patrimonio que tenemos los madrileños del que no debemos abdicar nunca, ¿no? Porque es la gran ventaja que tiene Madrid sobre el resto, no ya de España, del mundo. Pablo Casado, escuchábamos a Luis Eduardo Cortés. En Madrid se puede pensar, si les parece, me gustaría que usted y usted, Óscar Blanco, me contaran cómo viven esto del diálogo entre grupos aquí en la Asamblea de Madrid, en esta última legislatura, por ejemplo. Yo sí quería destacar, para mí, lo que ha sido lo más importante y lo más, quizá lo menos bueno en el momento que yo he vivido en la Asamblea. Lo más importante, tengo que decir, que fue la constitución de esta legislatura. Primero porque estuve en la mesa de edad, que fue la novatada como diputado más joven, y luego porque después de una campaña muy dura, pues al final te das cuenta que los madrileños te han vuelto a refrendar un proyecto político en el que tú crees, y en la lista en la que tú ibas ha sido apoyada por la mayoría. Y el momento más duro, sin ninguna duda, aunque yo no era diputado, pero sí era asesor parlamentario del vicepresidente segundo y estaba ahí en la tribuna todos los plenos, fue el 11 de marzo. Yo el 11 de marzo, además, que lo viví en el propio anatómico forense, porque tenía las competencias de Interior, esa consejería. También en esta Cámara, la cara de los diputados, cómo se volcaron todas las instituciones de Madrid, la unidad que hubo en esos momentos, aunque luego pues se acabó dispersando en otras cuestiones, fue espeluznante, pero a la vez esperanzadora. Yo creo que fuimos un ejemplo no solo para todos los españoles, sino para todo el mundo, y ese ejemplo en gran parte partió de aquí, de la Cámara en la que estábamos todos representados y en la que todos los madrileños y españoles estábamos completamente destrozados. Cierto que fue una respuesta ejemplar del pueblo de Madrid. Era el turno de Óscar Blanco. Yo, del como Partido Pablo, Socialista. creo que fue además una época social muy convulsa. Aquí se ha dicho antes, ¿no? Fue una época de muchas movilizaciones sociales, con la guerra de Irak, con las reformas educativas. Entonces afectaba directamente a lo que aquí se debatía también en la propia Cámara, ¿no? Porque evidentemente había que trasladar al Parlamento debates que existían en la calle, y eso era lo importante. Y luego hubo hechos que yo creo que no son del agrado de ninguno de los diputados que estaban aquí presentes.
recientes y que salieron también a los medios de comunicación. Se habla de los dos tránsfugas, hablamos de algunas escenas de ciertos diputados con unas esposas en la mano, etcétera, etcétera. Yo creo que no son imágenes que se tienen que trasladar lo que es un Parlamento autonómico, ¿no? Se puede debatir, se puede defender cada uno sus ideales, pero siempre desde el respeto, como planteaban aquí los diputados con más experiencia, ¿no? En el que se debatía desde el respeto mutuo de las diferencias políticas, ¿no? Y yo creo que aquí ha habido hechos que no se tienen que volver a repetir, y yo creo que debemos ir por esa senda del consenso y del acuerdo. Seguimos avanzando, hemos preparado más imágenes para ustedes y para todos ustedes también que nos están viendo en casa. Ya saben que esta misma semana se inauguró aquí una exposición precisamente recordando estos 25 años de parlamentarismo madrileño. Hay algunas fotos realmente curiosas, también hay vídeos, vamos a verlo. Mucho ha cambiado y todos han cambiado en estos 25 años de historia. La evolución de los rostros de los protagonistas ha marchado paralela a la evolución política del país y de nuestra comunidad. La historia de la autonomía de Madrid es la historia de un éxito colectivo. Cuando hace 30 años de un Estado extraordinariamente centralista pasamos a un Estado descentralizado y autonómico, todo el mundo pensaba que Madrid, al perder el poder central, iba a perder peso en el conjunto de España. Y el resultado fue todo lo contrario. Un centenar de imágenes y vídeos en color y en blanco y negro repasan la historia política de nuestra comunidad y de su asamblea desde su creación al cambio de sede y de inquilinos. Una exposición con una parte interactiva que merece ser vista. Es muy curiosa la imagen de la moción de censura en donde se ve al presidente entonces, Joaquín Leguina, y Agapito Ramos muy enfadados con quien se las estaba haciendo. Hay unas imágenes muy entrañables en donde se ven candidaturas enteras y podemos reconocer incluso a diputados que están en el hemiciclo con 20 años menos. En realidad es como un recorrido por la historia. 8 legislaturas en imágenes históricas como la de Alberto Ruiz Gallardón, José María Álvarez del Manzano y Antonio Hernández Mancha. El pollo, según el cartel, estaba entonces a 209 pesetas el kilo. Lo dicho, que todo cambia y de qué forma. Hace 13 años se guardaron periódicos y monedas. Lo más interesante de todo es que el pueblo participó desde el primer momento, porque ese día tuvimos 3 manifestaciones de vecinos de diferentes barrios de Madrid aquí recordándonos para qué está la política, que es para servir a los ciudadanos. Cumplidos los 25 es momento de reabrir y ampliar el contenido. Un símbolo, pero a veces los símbolos sirven para reflejar lo que estamos celebrando. Los periódicos del día, una relación de todos los diputados de las 8 legislaturas, la medalla conmemorativa de estos 25 años, un juego de monedas de curso legal y un DVD con la historia de este primer cuarto de siglo de la Asamblea eran introducidos en una urna junto a los periódicos de hace 13 años. Miembros de la mesa, portavoces y expresidentes participaban en la ceremonia. Si Pedro Díez Olazábal iniciaba las obras, Juan Van Halen las concluía. Y así se construyó un complejo institucional que yo creo que la presidenta, según me ha soplado un pajarito, tiene intención de que se siga ampliando. Una asamblea joven con historia protagonizada por algunos de los veteranos. Nosotros ahora mismo tenemos un nivel de competencias que es prácticamente, muy superior incluso al que tienen otras autonomías y realmente yo creo que la labor que se ha hecho a lo largo de todos estos 25 años, pues los ciudadanos de la Comunidad de Madrid lo conocen. Trabajo diario en el que han contado con el respaldo de los letrados que tras un cuarto de siglo elaboraban un libro en el que se analiza artículo a artículo nuestro Estatuto de Autonomía. Si la vertiginosa edición de obras determina que gran parte de ellas estén destinadas a dormir el sueño de los justos en las estanterías, convirtiéndose en apetecible nido de los ácaros, es decir, que esta obra no lleva ese destino. Casi 1000 páginas de comentarios al Estatuto, interpretaciones de sus artículos y comparación con la Constitución. Escuchábamos hace unos momentos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dando a entender que prácticamente nadie hace 25 o 30 años apostaba por el éxito de Madrid como autonomía. Pero al final, Julio Setién, pues parece que quien pensaba no acertó, ¿no? Aquí está, no acertaron afortunadamente, acertamos los que creíamos en la autonomía madrileña en el mismo rango, como es natural, desde el punto de vista de los servicios públicos, sobre todo, en general, que el resto, que cualquier otra autonomía. Yo creo que es verdad que el nacimiento de Madrid fue muy raro, el himno lo dice, realmente estaba todo armado y solo quedaba Madrid. Pero es verdad que Madrid ha ganado en competencias, ha sido muy difícil todo el proceso de transferencia. Yo
Yo sigo pensando que nos han engañado, sinceramente, en algunas de las transferencias, pero es verdad que Madrid ha cogido muchísimo peso político y económico. Hay una asignatura pendiente y permítame, como alcalde, que voy a decir, puede decir lo que quiera en este la autonomía programa de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid es muy potente desde el punto de vista económico, pero los ayuntamientos no. Y el pacto local, es decir, la necesidad de descentralizar, de transferir competencias más cercanas a los poderes, más cercanos a los ciudadanos, sigue siendo una asignatura pendiente. Pero bueno, después de estos 25 años yo creo que de verdad es el momento de hacerlo. Francisca Sauquillo, de nuevo su turno. Bueno, yo creo que efectivamente, como empezamos por el himno, como él decía, yo recuerdo que cuando llevé el himno a Buero Vallejo para comentárselo y tal, pues se sorprendió de ese himno, pero sin embargo incluso el himno es bonito, o sea, no lo conocen suficientemente bien todos los madrileños, habría que conocerlo más, pero de todas formas está bien, tiene un sentido. Bueno, yo creo que durante estos 25 años se ha avanzado mucho, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene casi todas las competencias que le interesan a los ciudadanos, como son competencias en educación, competencias en vivienda, etcétera, que son lo que les preocupa, y competencias en salud, que es un tema muy importante, y yo creo que ha avanzado económicamente, la gente sí se siente que pertenece a la comunidad. Y lo que tú planteas de los ayuntamientos, pues es verdad, esta comunidad tiene muchísimos ayuntamientos, prácticamente más de 179, muy grandes, porque son ayuntamientos que prácticamente son casi ciudades, mayor número de habitantes que ciudades de las que tiene España. Bueno, y yo creo que sí, que habrá que estudiar conjuntamente, no únicamente la Comunidad de Madrid, sino todos los ayuntamientos, pero es verdad que aquí quizá hay un problema mayor en ese sentido. Pero a mí me parece que tenemos que apostar, y yo me siento, como he dicho antes, muy madrileña, y creo que esta comunidad pues tiene que seguir avanzando, y sobre todo tiene que seguir avanzando para ejemplo de los bastantes habitantes que tiene esta comunidad, ¿no?, en temas importantes como es la salud, que yo creo que hay que seguir apostando porque haya una salud pública importante para todos los madrileños y todos los que vienen aquí, porque Madrid es una de las comunidades que más personas de fuera, inmigrantes en este momento, pues reciben esta comunidad. El tema de la educación me parece que también hay que apostar porque haya una educación cada vez mejor para los jóvenes de nuestra comunidad. Y yo soy optimista en que hay que seguir trabajando y que vosotros, los que estéis en esta asamblea, pues aceptéis todas las manifestaciones que vengan de los ciudadanos madrileños, porque gran parte pueden tener razón y tenéis que legislar para que ellos consigan su mejor bienestar. Hemos trasladado aquí recuerdos, hemos hablado del pasado, pero Luis Eduardo Cortés, nos ponemos también un poquito en el futuro. Retos que tiene por delante una autonomía como la madrileña aún. No, yo primero decir, yo soy madrileño, he nacido en Madrid y he vivido toda mi vida aquí. Yo estoy muy orgulloso de Madrid, de lo que es el Madrid actual, del que estamos hablando, del que hemos construido entre mucha gente a lo largo de estos 25 años. Yo creo que hemos hecho una comunidad maravillosa, ejemplar en muchísimos aspectos. Aquí no nos planteamos cuestiones de si son de un sitio o son de otro. Esto está abierto absolutamente a todo el mundo y a todas las ideas. La Comunidad de Madrid es potentísima desde un punto de vista económico, a la cabeza de España, con diferencia impensable hace 30 o 40 años. Está a la cabeza en otras muchísimas cuestiones, como puede ser la cultura, como puede ser cualquier tema que se quiera plantear. Yo creo que tenemos una comunidad de verdad magnífica. El futuro depende de los jóvenes y también de los que tenemos más años, que todavía tenemos que dar guerra en el sentido positivo de la expresión, seguro, naturalmente, sí. En el sentido de apoyar y también pues orientar en algunas cosas. Pero vamos, yo creo que el futuro de la Comunidad de Madrid es espléndido. Escuchábamos antes de manera intrascendente algún comentario de ustedes, la juventud es la única, creo que lo decía usted, Pablo, ¿cómo era? La juventud es... Ortega, ¿no? La única enfermedad que se cura con el tiempo. Eso, bueno, pues hecho este pequeño paréntesis, Pablo, Óscar, ustedes son el futuro de la autonomía madrileña, el presente, ¿no? Evidentemente, son el presente, pero yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Madrid ¿Hacia dónde debemos ir? Madrid es que lo es todo en España, y aquí nadie te pregunta de dónde vienes, sino hacia dónde vamos, y nadie te pregunta si hablas una lengua u otra, y nadie te pregunta si tienes que hacer un impreso en un determinado idioma de una determinada forma de otra, y ese es su éxito económico, y lógicamente la economía es muy importante para todo, para tener unos servicios públicos de calidad, para tener, pues, lógicamente, unas infraestructuras a la vanguardia de todo el país, pero sobre todo a nivel de la convivencia es fundamental, y yo creo que ese es el gran éxito.
Y el gran éxito de los gobernantes que han tenido la Comunidad de Madrid a lo largo de su historia ha sido que no han sido voraces con las competencias. Han entendido que la autonomía no es tener más competencias, sino que las que se asumen, las que son transferidas, hacerlas de forma que lleguen a los ciudadanos en la mejor forma posible y además que redunden en el beneficio de los ciudadanos. No por tener más competencias los servicios están mejor prestados, y creo que eso es una cosa que todos los partidos lo han entendido en la Comunidad de Madrid, y el ejemplo es que aquí todo funciona maravillosamente bien. Óscar Blanco, Partido Socialista. Pues yo creo que hay que echar la vista atrás, como se ha hecho, y veremos que los 25 años han sido muy positivos. Por supuesto que han sido muy positivos, sobre todo teniendo en cuenta de dónde partíamos, ¿no? Que esta comunidad autónoma se creaba sin ningún aspecto identitario, como se creaba en otras comunidades autónomas, y sí que se creaba precisamente eso, para prestar unos servicios a los ciudadanos. Entonces, evaluando eso en los 25 años, yo creo que el objetivo ha estado cumplido en estos 25 años. El futuro, pues han dicho aquí varias cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir apostando porque los servicios públicos precisamente sean de mayor calidad todavía en los próximos años o los próximos 25 años. Hay que abordar el papel que tienen que tener también los ayuntamientos en la propia comunidad autónoma, la financiación, las nuevas competencias que tienen que tener los ayuntamientos, y tenemos que abordar también cómo dar más participación ciudadana en esta autonomía, en esta comunidad autónoma, ¿no? Abordar precisamente algo que nos están pidiendo los ciudadanos, es que quieren participar en el día a día y no solo cada 4 años. Y yo creo que los 25 años muy positivos, pero como decía ayer también la portavoz socialista, lo mejor todavía está por venir. Pues está por venir, pero nosotros vamos a recoger ahora mismo también otras imágenes que se producían esta semana aquí en la Asamblea de Madrid, y luego seguimos. En el 25 aniversario de la Asamblea de Madrid, los medios de comunicación también han tenido su hueco. Para ellos, y en reconocimiento a su labor de difusión de la vida parlamentaria, la Cámara madrileña ha creado los premios al mejor trabajo periodístico parlamentario de la Asamblea de Madrid. A través de vosotros, la Asamblea abre sus puertas en los medios con el relato de lo que hace la mesa, la Junta de Portavoces, las comisiones, lo que pasa en el Pleno y cómo se comportan y qué iniciativas tienen los grupos parlamentarios. En definitiva, el trabajo de los 120 diputados que se eligen en la Comunidad de Madrid. Y en su primera edición, la Asamblea ha querido premiar a 2 profesionales muy vinculados desde hace años a la información parlamentaria regional. La directora de En Pleno Madrid, María José Escalera, recogía este primer premio de la mano de la presidenta de la Cámara. Sin vosotros, nosotros no podríamos estar nunca aquí. Hoy me decían, ¿estás nerviosa? Sí, nosotros no somos noticia. Y lo que me gustaría es seguir muchos años contando noticias de este sitio, porque para mí realmente es mi casa. Un galardón que ha compartido Exaequo con Nino Olmeda, periodista de la agencia Servimedia, desde donde lleva 20 años informando sobre la Asamblea de Madrid. La petición de reforma del Estatuto de Autonomía la repetía la portavoz de Izquierda Unida en el control al Gobierno con respuesta de la presidenta regional. Nosotros se lo ofrecemos desde la lealtad. Le he dicho cuáles son los límites, desde donde tengo la convicción que podríamos avanzar en hablar de derechos y en que ustedes se comprometan a garantizar esos derechos a la educación, a la salud, a los servicios, y que los ciudadanos puedan reclamárselos a ustedes, que son los responsables. No es el estatuto el lugar en que se establecen los derechos y libertades distintos para los ciudadanos de un territorio de los de otros. Los derechos y libertades son iguales para todos los españoles y están en la Constitución. Y ya en materias concretas, la portavoz del Grupo Socialista preguntaba por la valoración del curso escolar que está ahora terminando. Usted está solamente en el proceso de desmantelamiento del servicio público educativo, en este caso, como del sanitario. Señor Aguirre, usted solamente ve en los servicios públicos una oportunidad de negocio y una oportunidad de adoctrinamiento. Los pilares de la enseñanza pública, los pilares que son el esfuerzo, el estudio, el mérito, todo eso que tienen que tener los alumnos en la pública, ustedes lo han dificultado con sus leyes sectarias, que lo único que quieren conseguir es bajar el listón para que todo el mundo quiera pasar. Se ruega a los señores invitados guarden silencio en las tribunas. La coincidencia de los actos institucionales con el pleno de control no evitaba que este subiese de tono e incluso que fuese necesario desalojar al público. Empezábamos nuestro programa trasladándonos al 8 de junio de 1983. Se iniciaban 25 años del Parlamento madrileño. Acaban de ver el último pleno ordinario de la Cámara Autonómica y les voy a pedir a mis invitados que hagan una última valoración breve, por favor. Julio Setién.
Yo creo que esta trayectoria ha sido muy interesante, muy importante, evidentemente porque ha cogido peso Madrid. Madrid es el gobierno de Madrid, pero es también la Asamblea fundamentalmente porque es donde se legisla, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Asamblea debería coger más peso. Sí, creo que sería muy bueno para quien gobierne, da igual, que la Asamblea esté abierta a los ciudadanos y que sea capaz de mantener un nivel de diálogo suficiente, de diálogo y de control al gobierno también, suficiente para que el gobierno no pueda nunca ser el único poder que hay en Madrid. Está el poder legislativo y es muy importante la función de ese poder. Francisca Sauquillo. Bueno, yo creo que se ha hecho camino al andar durante estos 25 años y ha sido un camino muy positivo, y yo ahora lo que pediría a todos los parlamentarios que están en la Asamblea pues es que efectivamente mantengan un cierto rigor, mantengan un diálogo y que piensen en que la Comunidad de Madrid se merece pues que vayamos mejorando y que todavía están muchísimas cosas que hay que mejorar para los madrileños. Luis Eduardo Cortés. Bueno, hemos visto unos vídeos que nos han puesto un flash, ¿no? Y estaban debatiendo sobre sanidad o sobre educación. Bueno, ese es un poco el ejemplo de este Parlamento a lo largo de tantos años, que aquí se habla y se discute de las cosas que afectan directamente a los ciudadanos. No nos perdemos en qué idioma hablamos o en qué otras cuestiones pueden afectarnos, de los temas que afectan a los ciudadanos, que esa es la clave de la cuestión. Este Parlamento es un ejemplo en eso. Hablaban antes de la cordialidad, del diálogo entre grupos. Pablo Casado del Partido Popular, Óscar Blanco del Partido Socialista, dos de los diputados más jóvenes. Yo les puedo testificar que ellos tendrán lógicamente sus diferencias en el escaño, pero que antes de grabar este programa tenían entre ellos relaciones de cordialidad. Es el último turno de ustedes dos, Pablo y Óscar. Eso es verdad, yo conozco a Mayo fenomenal y es el ejemplo de que nos une mucho más de lo que nos separa por este espacio en el que estamos sentados, a una bancada y a otra. Y nuestra obligación y nuestra responsabilidad es que nos una mucho más aún, porque es lo que quieren los ciudadanos. Estamos aquí para trabajar por ellos, nuestro escaño no es nuestro, es de todos ellos, y nuestra obligación es representarlos y trabajar para que Madrid como comunidad siga mejorando. Óscar Blanco, terminamos con usted. Es verdad que tenemos muy buena relación, Pablo y yo, y como otros muchos diputados, ¿no? O sea, que el estar viéndonos día a día, eso marca, ¿no? Y el camino que se tiene que seguir haciendo, lo decía Pablo, tiene que ser la base del consenso, porque se tiene que tomar decisiones en este Parlamento pensando en todos los ciudadanos, no solo los que votan a un partido votan a otro, sino la clave tiene que ser el consenso y el diálogo en esta Cámara de cara al futuro. Se nos ha acabado el tiempo, yo lo lamento porque podríamos seguir hablando con muchísimas anécdotas, con muchísimo interés. Tenemos personas que han estado ahí batiendo el inicio de la autonomía madrileña, desarrollándola y ahora la última etapa. Les tengo que despedir. Julio Setién, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes. De verdad, Francisca Sauquillo, igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Cortés, gracias. Pablo Casado y también Óscar Blanco. A ustedes dos los veré habitualmente por aquí y seguro que a ustedes en algún otro programa dentro de 25 años más estaremos aquí todos hablando de la historia de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo se ha cambiado una comunidad en 25 años? Pues sigan con nosotros y lo van a comprobar. La historia de la Asamblea de Madrid en una región viva que no cesa ni un solo minuto de evolucionar. Un Madrid que es de todos y a la vez de nadie. Una ensalada multicultural en una región que se reinventa a sí misma cada día con cada nuevo madrileño que suma a su población. Un espejismo de lo que era en 1983. Ahora es ya una comunidad madura y adulta con un interesante pasado y un futuro más que prometedor. Madrid ha sido siempre una tierra de acogida. En los años 50 comienzan a emigrar masivamente a la región tantos y tantos españoles que buscaban una nueva vida. 2 millones de españoles de otras comunidades que vinieron a Madrid y ahora, en esos 25 años, los hijos de estos inmigrantes en la región de Madrid, pero inmigrantes interiores, ahora ya tienen hijos, están empezando a tener hijos, ya tienen sus viviendas, tienen sus trabajos, tienen sus empresas. Se basaba fundamentalmente en una comunidad de funcionarios, puesto que el gobierno central estaba en Madrid, el ayuntamiento tenía su importancia y comenzaba tímidamente la comunidad autónoma, el proceso de desarrollo. Y era una sociedad también en gran medida de industrias en crisis y justo en ese momento se encontraba en plena reconversión industrial. Es decir, que todavía quedaban pendientes asignaturas que hoy en día nos parece casi increíble que fueran las más importantes del momento, como por ejemplo urbanizar la periferia, como por ejemplo dotar
de zonas verdes y equipamientos esenciales como los de salud o los de enseñanza a los municipios metropolitanos, etcétera, ¿no? Eran los difíciles pero mágicos años 80 y la recesión económica acosaba a un Madrid adolescente en pleno desarrollo. España apenas creció y Madrid tampoco. Creció igual que la media española. Por otro lado, no aumentó apenas su población y no aumentó significativamente el número de empresas. Más bien se produjo un cierto deterioro del tejido industrial. Hay que recordar que era un Madrid que tenía todavía pendiente de resolver gran parte de la M30, pero no la M30 actual, sino el nudo sur no estaba todavía preparado. Todavía teníamos el puente de los Tres Ojos que estrangulaba a la altura de Vallecas la autovía. No estaba remodelada Atocha, teníamos un Madrid con Scalextric, ¿no? Es decir, que la ciudad ha dado un vuelco espectacular. Yo diría que donde más es visible ese vuelco es principalmente en periferia. Los acelerados 90 nos llevan a alcanzar los 6 millones de madrileños. Son 1 millón de inmigrantes extranjeros que completan la fisonomía del Madrid actual. Ya Madrid se ha reconstruido con una segunda etapa de inmigración exterior extranjera que le da todavía una mayor riqueza y una mayor diversidad. En Madrid, en los años 70 y 80, se empezó a tomar masivamente el gazpacho, incluso hasta se pusieron de moda hasta las migas. Trajeron aquí a Madrid sus costumbres y igual que está pasando ahora con los inmigrantes latinoamericanos o con los inmigrantes de Europa del Este, etcétera, ¿no? O de África. Una capital que crece en vertical y una región que se expande como una gran mancha de aceite hasta fusionarse con las provincias limítrofes. En aquella época todavía eran ciudades dormitorio. Muy poco a poco, a lo largo de los 80, empezaron los primeros movimientos para cambiarles ese carácter, ¿no? Recuerdo la primera universidad que se instaló en el sur, en Getafe, la Universidad Carlos III y el Leganés, ¿no? Que luego ha dado lugar a nuevas implantaciones como la Juan Carlos I, ¿no? En aquellos momentos, en los comienzos de la Universidad Carlos III, un joven que viviera en Móstoles tenía que ir a Atocha, a Madrid, y desde Atocha volver a Getafe para poder desplazarse e ir a clase, ¿no? Hoy en día tiene el Metro Sur, ¿no? Una de las grandes revoluciones precisamente es el hecho del desarrollo de los transportes y comunicaciones, tanto individuales a través de autopistas, etcétera, como sobre todo la magnífica red de metro que tenemos. De tal manera que eso que ha permitido que según se ha ido produciendo un encarecimiento del precio de la vivienda, se iban produciendo dos opciones: o endeudarte más tiempo o alejarte cada año unos 500 metros del centro. Es el Madrid de hoy, 25 años después, una sociedad moderna que avanza imparable. El gran cambio de la sociedad de Madrid ha sido la formación. La mayor parte de la formación en España, universitaria especialmente, se realiza en Madrid. La población es más culta, está más escolarizada, tiene mejor salud, tiene una dieta alimenticia mejor, tiene mejores viviendas, pero digamos que eso es, como yo decía al principio, un efecto de la modernización y de la mejora y del progreso y de la democracia en toda España, ¿no? La Asamblea de Madrid se instala en Vallecas y se convierte así en todo un símbolo de esa modernidad tejida en sus 25 años de vida. Donde está la Asamblea ahora mismo, hay que recordar que era una zona de chabolas. Se remodeló el barrio y se creó un nuevo ámbito que promovió la Comunidad de Madrid, que se llamó Madrid Sur, ¿no? Y es muy bonito porque es una comunidad nueva que se asienta en un barrio renacido, ¿no? Y yo creo que devuelve el optimismo de que en urbanismo no hay, por desastrosa que sea una situación, no es como irreversible, ¿no? Donde había chabolas ahora hay un barrio, en donde había, pues al final, el fondo de Madrid, ¿no? Pues ahora tenemos uno de sus símbolos institucionales más importantes, ¿no? 25 años, la historia de un éxito colectivo es lo que más se ha escuchado estos días aquí en la Asamblea de Madrid. Hemos terminado en Pleno Madrid, @telemadrid.es, como siempre. Gracias. Donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo.